En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel, para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada, y se lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego dijo, vete a tu casa y lávate los pies. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que preguntó, «Has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa?» En este momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, ¿y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí, y mañana te enviaré de regreso, respondió David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente, David lo invitó a un banquete, y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, y se la envió por medio de Urías. La carta decía, «Pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten». Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y dio esta orden al mensajero. Cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues, si te hace estas preguntas, respóndele. También ha muerto Urías elitita, su siervo. El mensajero partió, y al llegar contó a David todo lo que Joab había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero. Pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, su siervo. Entonces David dijo al mensajero, «Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad, hasta destruirla, y anímalo». Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo, «Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico, y el otro, pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado.
La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso, y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, que respondió a Natán: Tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo, y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres, y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba, y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo, y le rogaban que se levantara, pero él se resistía, y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: Si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey, y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó: ¿Ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas, y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos, y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba. Pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: Es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba: ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí, y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que llamó Salomón. El Señor amó al niño, y mandó a decir por medio del profeta Natán, que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá, y capturado la fortaleza real. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David: Acabo de atacar a Rabá, y he capturado los depósitos de agua. Ahora pues, le pido a usted que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no, lo haré yo mismo, y le pondrán mi nombre. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 1 talento, y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad, y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes,
y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro, y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab, hijo de Simá, y sobrino de David. Jonadab preguntó a Amnón: ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de Tamar, la hermana de mi medio hermano Absalón, respondió Amnón. Jonadab sugirió: Acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo, y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó, y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas, y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar, para que diera este recado: Ve a casa de tu hermano Amnón, y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo, y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos. Una vez que todos salieron, Amnón dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación, y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado, y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación, pero cuando se acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel, no cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey, con toda seguridad, no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no hizo caso, sino que, aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla, fue mayor que el amor que antes había tenido. Así que dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, respondió ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no hizo caso, sino que llamó a su criado y ordenó: echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Así que el criado la echó de la casa, y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica, y con las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón dijo: así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Gazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y dijo: este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego a su majestad venir con su corte. No, hijo mío, respondió el rey. No debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón dijo: ya que usted no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón? ¿Y para qué va a ir contigo?, preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón, que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, había dado instrucciones a sus criados:
No pierdan de vista a Amnón. Y cuando se le alegre el corazón por el vino, yo daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón, tal como Absalón había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron, montó cada uno su mula, y salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David. Absalón ha matado a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó, y rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se tiró al suelo. También todos los oficiales que estaban con él, se rasgaron las vestiduras. Pero Jonadab, el hijo de Simá y sobrino de David, intervino. No piense mi señor que todos los príncipes han sido asesinados, solo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Mi señor el rey no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnón. El centinela de la ciudad alzó la vista, y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey: Veo venir gente por el camino de Joronayín, por la ladera del monte. Mientras tanto, Absalón había huido. Jonadab comentó al rey: Aquí llegan los hijos del rey, tal como yo le había dicho. Apenas había terminado de hablar cuando entraron los hijos del rey. Todos ellos lloraban a voz en cuello. También el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Absalón, en su huida, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Pero el rey David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Absalón se quedó en Gesur 3 años, y cuando el rey David se consoló por la muerte de Amnón, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Joab, hijo de Sarbia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó traer a una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y dijo: Quiero que te vistas de luto, y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Luego Joab le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes lo que tenía que decirle. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, hizo una reverencia, y se postró rostro en tierra. «Ayúdeme, su majestad», exclamó. «¿Qué te pasa?», preguntó el rey. «Soy una pobre viuda», respondió ella. «Mi esposo ha muerto. Esta servidora suya tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro, y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora suya. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten, y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo, eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera, apagarían la última luz de esperanza que me queda, y dejarían a mi esposo sin nombre, ni descendencia sobre la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto», respondió el rey. Pero la mujer de Tecoa respondió: «Mi señor y rey, que la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono». «Si alguien te amenaza», insistió el rey, «tráemelo para que no vuelva a molestarte». Entonces ella suplicó: «Ruego a su majestad invocar al Señor su Dios, para que quien deba vengar la muerte de mi hijo, no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo». «Tan cierto como que el Señor vive», respondió el rey, «te aseguro que tu hijo no perderá ni un solo cabello». Pero la mujer siguió diciendo: «Permita mi señor y rey que esta servidora suya diga algo más». «Habla. ¿Cómo es que intenta usted hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme el rey estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Yo he venido a hablar con mi señor el rey, porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado, voy a hablarle al rey, tal vez me conceda lo que le pida,
librándonos a mí y a mi hijo de quien quiere eliminarnos, para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. Pensé, además, que su palabra me traería alivio, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted. Al llegar a este punto, el rey dijo a la mujer: voy a hacerte una pregunta, y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted, ¿acaso no está Joab detrás de todo esto? La mujer respondió: tan cierto como que mi señor y rey vive, su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó, y puso en mis labios todo lo que he dicho. Lo hizo con el propósito de cambiar la situación, pero mi señor tiene la sabiduría de un ángel de Dios, y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo: estoy de acuerdo. Anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose rostro en tierra, Joab hizo una reverencia al rey, y le dio las gracias añadiendo: hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur, y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa, y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía una cabellera tan pesada, que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 200 siclos. Además, tuvo 3 hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años, sin presentarse ante el rey. Un día, pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados: miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab. Entonces, éste fue enseguida a casa de Absalón y reclamó: ¿por qué tus criados han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió: te pedí que fueras a ver al rey, y le preguntaras para qué he vuelto de Gesur. Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey, y si soy culpable de algo, ¡que me mate! Joab fue a comunicárselo al rey. Este mandó llamar a Absalón, quien se presentó ante el rey, hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso.